Existe un objeto muy extraño que está pasando cerca de nuestro Sol. No sabemos exactamente qué es o qué cosa está haciendo. Ni siquiera podemos verlo, pero lo hemos estado observando muy de cerca durante meses. Le hemos dado un nombre, 3I Atlas, y un título, Cometa Interestelar. Hay mucho más que sabemos sobre este nuevo visitante de nuestro sistema solar. En solo 4 meses se han publicado casi 100 artículos de investigación sobre 3I Atlas y hay mucha más información circulando que no aparece en los registros oficiales. Parte de ella puede sonar bastante descabellada, así que hoy vamos a dejar a un lado el ruido y vamos a llegar al fondo de todo esto. Hablemos ahora mismo del viaje de este objeto interestelar. 3I Atlas está realizando su máxima aproximación al Sol. A esta fase la llamamos perihelio y su punto álgido ocurrirá hoy, el 29 de octubre, cuando el objeto pase a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. Y aunque en el espacio solemos utilizar una unidad de medida más grande, la unidad astronómica o UA, una UA representa la distancia mediante la Tierra y el Sol, lo que nos ayuda a dar una escala familiar a la inmensidad del sistema solar. Así, el perihelio de 3I Atlas ocurre a 1.4 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que en realidad no se acerca tanto, se encuentra en algún punto justo dentro de la órbita de Marte. Este será el momento de máxima actividad para 3I Atlas. Será cuando alcance su temperatura más alta, lo que significa que una gran cantidad de material de la superficie del objeto será expulsado al espacio. Esto es normal para un cometa. Llamamos a este proceso sublimación. Ocurre cuando un material sólido se transforme directamente en gas, ya que no hay líquido en el vacío del espacio, y la sublimación es lo que le da a un cometa su apariencia distintiva, con un halo difuso y una larga cola. El halo está formado por todo el gas y el polvo expulsado desde la superficie sólida del objeto. Técnicamente, este halo se conoce como coma. La cola es creada por el viento solar, un término que designa las ondas de radiación que fluyen constantemente desde la superficie del Sol. Este viento arrastra las partículas más ligeras de polvo y gas de la coma y las empuja alejándolas desde el cometa. Es una espectacular pie de ballet cósmico y desafortunadamente no podremos ver este proceso ocurriendo con 3I Atlas mientras atraviesa su exposición máxima al Sol porque nos encontramos en el lado equivocado. Llámenlo destino o llámenlo de otra forma, nuestra vista del perihelio está completamente bloqueada por el resplandor del Sol. De acuerdo, sabemos dónde está 3I Atlas. En este momento tenemos una idea bastante clara de lo que está haciendo, así que mientras esperamos a que reaparezca al otro lado, tenemos la oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar. Y esta es una historia profundamente fascinante. Hemos estado rastreando 3I Atlas desde julio del 2025. Fue detectado oficialmente por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS por sus siglas en inglés, que en realidad es un conjunto de telescopios distribuidos por todo el mundo, en lugares como Hawái, Chile y Sudáfrica. Su función es observar el cielo nocturno en busca de objetos en movimiento. Y si fue eso lo que vieron en la noche del 1 de julio, simplemente otro objeto en movimiento. Así que lo clasificaron como un nuevo asteroide y estaban listos para continuar. Pero entonces notaron algo extraño. Es que se movía demasiado rápido. Todo en el espacio está en constante movimiento y cada objeto del sistema solar gira alrededor del Sol, porque todos estamos atrapados por su fuerza de gravedad. El hecho de que nos estemos moviendo es lo que nos impide caer en el pozo gravitatorio, y cuando más te acercas al Sol, más rápido tienes que moverte para mantenerte a flote. Pero si comienzas a moverte lo suficientemente rápido, entonces empiezas a ascender, saliendo del pozo. Y si alcanzas una velocidad determinada,
te liberas por completo de la gravedad del Sol y puedes volar hacia el espacio interestelar, entrando en el vacío de la nada que existe entre las estrellas. Cuando los astrónomos calcularon la velocidad de este nuevo asteroide, quedaron estupefactos. Este era el objeto en movimiento más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Establezcamos algo de escala aquí. El planeta Tierra orbita el Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Esa es nuestra velocidad. Nos movemos bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol. Pero hay planetas mucho más cercanos. Aquí está Mercurio, a 0.4 unidades astronómicas de la superficie del Sol, donde las temperaturas son infernales. Y para evitar caer en el pozo gravitatorio, Mercurio debe orbitar a una velocidad aproximada de 48 kilómetros por segundo. El nuevo objeto descubierto por Atlas se movía a 58 kilómetros por segundo y en ese momento todavía se encontraba muy lejos, justo dentro de la órbita de Júpiter. Eso está a unas 4 unidades astronómicas y media del Sol. A esa velocidad, estaba claro que este objeto iba a pasar de largo frente al Sol y simplemente seguir su camino. A esto lo llamamos una trayectoria hiperbólica, lo que significa que esta cosa había venido del vacío, del espacio interestelar, y era hacia allí donde iba a regresar después de completar su gran tour por nuestro sistema solar. Fue entonces cuando surgió el nombre de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar, lo que significa que hubo dos antes de él. Probablemente conozcan el primero, Oumuamua, el primer visitante interestelar identificado, que también era bastante extraño, aunque era extraño de una manera totalmente diferente a Atlas, y profundizaremos en eso muy pronto. Pero también tenemos un segundo objeto interestelar, el hijo medio, a menudo pasado por alto, 2I Borisov, que en realidad no era tan raro, aparte del hecho de ser interestelar. Básicamente, se comportó como un cometa normal, así que, en todo caso, era extrañamente normal. Existen tres grandes diferencias entre el 3I Atlas y sus hermanos interestelares. En cuanto a tamaño, es literalmente mucho más grande. El Oumuamua medía hasta 400 metros de ancho. Borisov tenía diámetro de 1 kilómetro, pero 3I Atlas podría alcanzar los 5.6 kilómetros de ancho. Hablemos de la dirección de procedencia. Esta es la que realmente es extraña. Oumuamua llegó desde arriba, desde el cielo norte, que es la dirección general hacia la que se mueve el sistema solar. Es decir, todos orbitamos alrededor del Sol, pero al Sol mismo también orbita alrededor del centro de la Vía Láctea y nos arrastra consigo. Por lo tanto, aunque Oumuamua nos golpeó, en un cierto modo también nosotros topamos con él, 2I Borisov hizo prácticamente lo mismo. Llegó con un ángulo más diagonal que frontal, pero desde la misma dirección general. Ahora, 3I Atlas no es otra colisión frontal. Este es un choque lateral, como un T-bone, y se acerca con un ángulo lateral en un lineamiento casi perfecto con todos los planetas. Nuestro sistema solar es como un disco de material que se formó alrededor del Sol. Con el tiempo, todo ese material siguió chocando y formando planetas, lunas, asteroides y demás. Pero todo permaneció en una forma de disco relativamente plana. A ese disco lo llamamos el plano de la eclíptica. Solo hay unas pocas cosas que están un poco desplazadas de ese plano. Las más reconocibles serían Plutón. Su órbita está inclinada alrededor de unos 17 grados, por lo que a veces está un poco por encima del plano de la eclíptica y a veces por debajo. Es importante saber esto para que podamos apreciar lo bien alineado que está 3I Atlas en realidad. El objeto interestelar está 3 grados desviado de este plano. Golpeó nuestro sistema solar en perfecta alineación con el disco. El espacio es tridimensional y ese objeto podría haber venido de cualquier dirección. Así que
algo que nos golpee casi perfectamente de lado es una gran coincidencia, pero esto nos lleva a una pregunta aún mayor. ¿De dónde vino 3I Atlas? Bueno, sabemos que vino de la dirección del núcleo galáctico, así que si miramos la Vía Láctea desde la perspectiva usual desde arriba, nosotros estamos aquí, en esta especie de mitad exterior de la galaxia, ubicados en un brazo espiral. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, en realidad estás viendo el siguiente brazo espiral. 3I Atlas vino de la dirección de este núcleo brillante en el centro. Es brillante porque está lleno de estrellas y están agrupadas muchas más densamente que las de nuestro vecindario. Nuevamente, el espacio es tridimensional. Así que para poder entender esto realmente y de dónde se originó el 3I Atlas, necesitamos voltear la galaxia a una vista lateral. Y, al igual que nuestro sistema solar, la mayor parte de la materia en la Vía Láctea se concentra en un disco delgado alrededor del núcleo. Pero también, como en nuestro sistema solar, hay algunas cosas que merodean por encima y por debajo del disco delgado en la galaxia, a esa área la llamamos disco grueso. Está mucho menos concurrido en el disco grueso, por lo que no se producen tantas colisiones gigantes, explosiones de supernovas, agujeros negros y esas cosas. Por lo tanto, los objetos en esta región tienden a permanecerse ahí, inalterados durante periodos de tiempos muy largos. Y es de esta región antigua del espacio donde los astrónomos creen que provino el 3I Atlas, lo que podría ser que tenga una edad de hasta 7.600 millones de años, casi el doble de la edad de nuestro planeta. Es probable que nunca podamos rastrear el viaje de 3I Atlas hasta su punto de origen exacto. Sin embargo, los astrónomos han logrado recientemente retroceder en el tiempo más de 10 millones de años y han identificado 93 estrellas que el objeto había encontrado durante ese periodo. Pero lo que es profundamente fascinante es, a lo largo de esos 10 millones de años, la aproximación más cercana que habría tenido a cualquiera de esos otras 93 estrellas fue una distancia de 0.3 años luz. Eso equivale a unas 63.000 unidades astronómicas y en este momento se encuentra solo a 1.4 unidades astronómicas de nuestro propio Sol. Ahora hablemos un poco más sobre cómo se aproximó el 3I Atlas al Sol y qué aprendimos sobre él en el camino. Aunque 3I Atlas fue descubierto oficialmente el 1 de junio, en realidad fue detectado por primera vez el 7 de mayo del 2025. Aparecieron imágenes capturadas por el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, o TESS por sus siglas en inglés. Es un observatorio que orbita la Tierra y observa profundamente la galaxia tratando de identificar nuevos planetas en otros sistemas solares. Y por un periodo de aproximadamente un mes, el TESS simplemente estaba mirando por casualidad en la dirección de 3I Atlas. Esto nos dio la oportunidad de rastrear el objeto mientras se movía a través de la órbita de Júpiter. Lo primero que los astrónomos quisieron medir fue el brillo del objeto y cómo cambiaba con el tiempo. Eso nos iba a decir de qué está hecha esta cosa. Sabemos que en el periodo de un mes en que TESS viajó aproximadamente en una unidad astronómica en dirección al Sol, por lo que esperaríamos que se volvería más brillante durante ese tiempo. Los astrónomos utilizan el término flujo para describir el brillo percibido de un objeto en el espacio. Sin embargo, hay dos cosas extrañas en esta observación. Una tiene que ver con la polarización de la luz. Esto es difícil de explicar, así que vamos a simplificarlo en exceso. Cuando la luz del Sol golpea esa nube de gas y polvo alrededor del 3I Atlas, se dispersa en diferentes direcciones, pero la dirección en la que rebota la luz no es aleatoria. Puede decirnos mucho sobre el material que la luz está golpeando. Si la luz se dispersa hacia los lados en un ángulo recto o perpendicular, lo llamamos polarización positiva. Si la luz rebota directamente hacia atrás en una dirección paralela, lo llamamos polarización negativa. La mayoría de los objetos en el espacio tienen una polarización predominantemente positiva. Incluso otros objetos interestelares como TOS y Borisov fueron positivos, pero 3I Atlas es una excepción.
presenta una polarización negativa. Y no solo eso, sino que tiene una polarización negativa más extrema de cualquier objeto jamás descubierto. Lo mismo puede decirse del metal de la coma del 3I Atlas. Cuando fue observado durante el verano, los astrónomos detectaron una pequeña cantidad de níquel. Aunque no tenemos ni de cerca tantas cámaras alrededor de Júpiter como en Marte, sí tenemos una. Esta es una sonda llamada Juno, que ha pasado la última década observando el gigante gaseoso y sus lunas. Pero tendrá la oportunidad de tomar una última imagen del 3I Atlas antes de que desaparezca. A esta distancia el objeto se está enfriando. Estará menos activo, pero podría haber sido alterado por su exposición al Sol, y esto añadirá una capa adicional de comprensión sobre estos objetos interestelares. Es completamente posible que muchas de estas características extrañas ni siquiera provengan del lugar de donde se formó el objeto. Podría ser solo una acumulación de material extraño que recogió en su camino. Por ahora, solo podemos especular, pero pronto llegarán más respuestas y probablemente también más preguntas. Muchísimas gracias por ver este video.